Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Siempre he sido un explorador de lo prohibido y el mundo digital es mi hábitat. Desde los rincones más oscuros de la web hasta sistemas que se suponían impenetrables, he estado ahí, moviéndome como una sombra. Pero incluso yo, con toda mi experiencia y precauciones, subestimé lo que encontraría cuando me adentré en el jardín de las sombras. Todo comenzó con un simple hilo en un foro clandestino. El título decía, OnlyFans, lo que no te cuentan. Al principio pensé que sería otra teoría conspirativa sin fundamento, algo sobre algoritmos secretos o contenido oculto para millonarios. Pero el hilo contenía algo más. Los usuarios hablaban en susurros digitales sobre una red subterránea conectada a OnlyFans. Un lugar donde los límites de la moralidad se desvanecían y las reglas del mundo real no aplicaban. Un comentario destacaba entre todos. Si encuentras la cuenta correcta, verás la puerta. Pero cuidado, el precio de mirar es tu cordura. Decidí investigar. Crear una cuenta fue fácil, pero lo que buscaba estaba enterrado mucho más profundo. Usé mis habilidades de rastreo para analizar patrones de tráfico en la plataforma, buscando cuentas con actividad anómala. Pronto descubrí varias que parecían recibir datos en volúmenes que no correspondían a simples fotos o videos. Eran cifras masivas, como si alguien estuviera transmitiendo algo mucho más grande. Una de esas cuentas llamó mi atención. A01BSF. Era un perfil completamente vacío, sin foto, sin descripción, solo un precio de suscripción que parecía una broma. $10,000 al mes. Pensé que sería un señuelo, algo para atraer curiosos y luego defraudarlos. Pero cuando revisé los registros de actividad, noté algo extraño. La cuenta recibía pagos constantes de usuarios cuyos perfiles también eran anónimos. Era como si existiera un club exclusivo al que solo unos pocos podían acceder. Decidí suscribirme, sabiendo que probablemente era una estafa. Pero cuando lo hice, el resultado no fue lo que esperaba. No había videos ni fotos, solo un archivo llamado acceso.zip. Lo descargué y en ese momento, la pantalla de mi computadora parpadeó. Cuando el parpadeo cesó, apareció una ventana negra, como si estuviera en una consola de comandos. Las palabras comenzaron a aparecer en la pantalla, escribiéndose solas. Bienvenido, Jack. Te estábamos esperando. Me congelé. Había tomado todas las precauciones. Usaba una VPN, un sistema operativo virtual, todo lo necesario para mantenerme anónimo. Pero ellos sabían mi nombre. La ventana se cerró y una nueva apareció, esta vez mostrando un enlace a un sitio en la red Tor. Mi instinto me decía que debía detenerme, pero la curiosidad era más fuerte. Activé mis sistemas de protección y entré. Lo que encontré me quitó el aliento. El sitio era oscuro, minimalista. En el centro de la página, una frase en letras blancas destacaba: El jardín de las sombras, donde florece lo prohibido. Había múltiples enlaces en la pantalla, cada uno con un nombre más perturbador que el anterior. Las marionetas de carne, el circo del olvido, cosechas exclusivas. Mi corazón latía con fuerza, pero decidí explorar más. Hice clic en las marionetas de carne. Una transmisión en vivo se abrió inmediatamente. Al principio, no vi nada fuera de lo común. Una habitación oscura, vacía, con un leve sonido de zumbido de fondo. Pero entonces, una mujer entró en escena. Su rostro estaba en blanco, como si estuviera en trance. Se sentó en una silla y miró directamente a la cámara, aunque sus ojos parecían no ver nada. Un chat lateral mostraba mensajes que se actualizaban rápidamente. ¡Haz que sonría! ¡Párate! ¡Da una vuelta! Cada mensaje iba acompañado de un pago en criptomonedas y la mujer obedecía al instante. Pero sus movimientos no eran normales. Eran espasmódicos, como si alguien la controlara con hilos invisibles. Una ventana emergente apareció en mi pantalla. «Jack, ¿quieres probar el control?» Cerré la transmisión de golpe, pero otra se abrió automáticamente. Esta vez mostraba un archivo de texto titulado Iniciación. Dentro había instrucciones para acceder a algo llamado Nivel 2. Decidí investigar,
Pero antes de hacerlo, noté algo escalofriante. La cámara de mi laptop se había encendido sola. Las advertencias ignoradas. Pasé los días siguientes tratando de entender qué había encontrado. Intenté contactar con otros usuarios en foros clandestinos, pero muchos se negaron a hablar. Uno finalmente respondió, pero lo que dijo me dejó helado. Sal mientras puedas. El jardín no es solo un sitio, es una trampa. Si te han contactado, ya es tarde. Le pregunté qué quería decir, pero nunca respondió. De hecho, su cuenta fue eliminada minutos después. Esa noche, mientras revisaba los archivos que había descargado, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un video titulado Jack Pinned FLV. Lo abrí y lo que vi me quitó el aliento. Era yo, sentado frente a mi computadora, grabado desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera estado en la habitación conmigo. El video terminaba con una imagen de texto. Estás dentro del jardín ahora. Prepárate para florecer. Cuando accedí por completo al jardín de las sombras, la realidad comenzó a desmoronarse, como si hubiera cruzado una puerta hacia un mundo donde las leyes físicas y éticas no tenían cabida. Lo que había comenzado como una mera curiosidad se transformó en una pesadilla de proporciones abismales. Cada rincón que exploraba parecía ofrecerme algo más oscuro, algo más perturbador, que me mantenía atrapado en una espiral sin retorno. Recuerdo claramente la primera vez que me sumergí en las marionetas de carne. Una sección aparentemente inocente, al principio, pero que rápidamente se mostró como el portal a algo mucho más siniestro. Las imágenes que vi eran de una naturaleza grotesca, como si estuviera viendo un espectáculo macabro, un experimento en el que los humanos ya no eran más que objetos para el placer de otros. En la pantalla, una mujer apareció en una habitación iluminada por una luz fría que daba a todo un aire de desolación. Su rostro estaba fijo, vacío, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. No podía apartar la vista, aunque algo en mi interior me gritaba que debía hacerlo. Los usuarios del chat comenzaban a interactuar, pidiendo que se realizara ciertas acciones. Haz que se levante de la silla. Gira lentamente hacia la cámara. Sonríe, pero no con los ojos. Vi cómo sus movimientos eran controlados por hilos invisibles, como si no estuviera realmente en control de su cuerpo. El precio de cada orden era más alto. Más criptomonedas cambiaban de manos para cada pequeño ajuste que se realizaba en su comportamiento. Nadie parecía cuestionar la moralidad de lo que estaba ocurriendo. Era solo una transacción más. Sin embargo, cada vez que uno de los espectadores pagaba, la mujer en la pantalla parecía perder una porción más de su humanidad, convirtiéndose poco a poco en una marioneta sin voluntad propia. Desperté de la trance al ver que la transmisión había terminado, pero no pude dejar de sentir que algo me observaba. La computadora parpadeó y apareció una notificación en el chat privado. Bienvenido, Jack. Has hecho la elección correcta. Poco después comenzaron a llegar más invitaciones. Explora el circo del olvido. Accede al nivel 3, donde todo es real. Algo en mi interior me decía que debía detenerme, que todo esto no era más que una fantasía enferma, pero la fascinación y el miedo me mantenían pegado a la pantalla. Pasaron algunos días desde que hice la conexión con el jardín, pero fue una vez que ingresé a la sección llamada Cosechas Exclusivas que mi percepción de la realidad cambió para siempre. La página era tan oscura como el mismo infierno. No había gráficos brillantes ni llamativos, solo nombres y precios escritos en letras rojas, acompañados de una lista de productos disponibles. Algunos tenían nombres genéricos, pero había otros que eran reconocibles. Modelos famosos, influencers en redes sociales y otros rostros que había visto en el mundo real, ahora listados como si fueran mercancía. Entre ellos había algo que no comprendía completamente: alma exclusiva. Había una breve descripción al lado de esa opción. La transacción más valiosa, no solo cuerpo, no solo mente, toma el alma del sujeto y su existencia digital. Me sentí atrapado. Un nudo se formó en mi estómago. Estaba viendo algo que no debería existir. Los precios eran exorbitantes, pero la promesa que hacían era aún más escalofriante. Control total sobre la persona, acceso a sus recuerdos, emociones y su identidad digital. En ese momento,
entendí lo que significaba realmente el jardín. No era solo un lugar donde las personas podían vender su cuerpo, sino un sitio donde todo lo que te hacía humano podía ser comprado y vendido. No pude resistir la tentación de investigar más. Decidí ingresar al nivel 3, que prometía revelar los secretos más oscuros. La página de acceso contenía solo una advertencia en letras rojas brillantes. Acceder a este nivel cambiará tu vida, para siempre. Aún así, mis dedos se movieron por voluntad propia y presionaron aceptar. La pantalla se apagó momentáneamente y luego apareció una interfaz completamente nueva. Ya no se trataba de una simple transmisión, sino de algo mucho más complejo. Un portal a una sala privada, un chat en el que una persona me esperaba. No era un usuario común. Su nombre era el cultivador. Su mensaje apareció rápidamente. Estás cerca, Jack. Estás en el jardín. Ahora elige. ¿Serás un espectador o parte del ciclo? El temor recorrió mi espina dorsal. Sabía que no debía continuar. Pero una parte de mí, esa parte oscura que ya no podía controlar, sentía que tenía que saber más. Y entonces, el cultivador compartió un enlace. Lo que encontré tras hacer clic en ese enlace fue aún más aterrador. No era solo una página o un video. Era como un mapa, pero no uno tradicional. Era una representación abstracta de las personas atrapadas en el jardín. Cada punto representaba un alma, y cada línea que conectaba esos puntos parecía pulsar con vida propia. Al hacer clic en uno de los puntos, el mapa me mostraba el perfil de una persona, nombre, ubicación y un breve resumen de su vida. Pero lo que realmente me impactó fue la opción de interacción. Al seleccionar a una de estas personas, se abría un chat privado, donde podía ver su vida en tiempo real. Vi cómo, ante mi observación, sus vidas comenzaban a desmoronarse. Relaciones rotas, trabajos perdidos, amigos alejándose, todo comenzando a desvanecerse. Eran almas en tránsito, atrapadas en un ciclo del cual no podían escapar, como si el jardín tuviera el poder de manipular la realidad misma. Pero aún había algo más aterrador. Los mensajes en el chat ya no eran solo de personas. Una ventana emergente apareció en la parte inferior de la pantalla. ¿Quieres que te mostremos tu futuro, Jack? ¿Quieres ser parte de este ciclo? En ese instante, el suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. Mi respiración se aceleró. De repente, me sentí observado. Miré hacia mi ventana, pero estaba todo oscuro. Cuando volví a la pantalla, vi que mi nombre había aparecido en el mapa. Estaba marcado con una línea roja. Cerré todo de golpe, pero algo había cambiado. Las ventanas de mi computadora seguían abiertas. Los sonidos extraños continuaban. La conexión con el jardín no se rompió. Era como si ya estuviera dentro de sus redes, y ahora no pudiera salir. Mi vida comenzó a cambiar de formas inquietantes. Mis recuerdos se distorsionaban. Los rostros de las personas que conocía comenzaban a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. Una noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, vi a una persona que se me acercó. Su rostro era vagamente familiar, pero algo no estaba bien. La mirada era vacía, como si su alma hubiera sido arrancada. La persona me sonrió, pero sus ojos no brillaban. No era humana, era una marioneta, una de las tantas que el jardín había creado. Mi respiración se cortó. Estaba atrapado en su juego. Y lo peor de todo, ahora formaba parte de él. Cuando logré desconectar la computadora aquella noche, creí por un momento que había escapado. El jardín de las sombras, aunque parecía una pesadilla digital, había penetrado mi realidad, y por un fugaz segundo, pensé que podía dejarlo atrás. Pero al apagar la pantalla y apartarme, algo cambió dentro de mí. Algo que no podía ver, pero que estaba acechando. El sonido comenzó con un zumbido bajo, casi imperceptible, que se colaba por las paredes, como una vibración en el aire. Pensé que era el ventilador de la computadora, o quizás el sonido de la calle, pero no. Era algo más, algo que se sentía en la piel, un pulso que latía justo debajo de la superficie de mi vida. El jardín me seguía. De alguna forma, se había infiltrado más allá de la tecnología, tocando algo mucho más profundo, algo que no podía comprender. A la mañana siguiente,
Me desperté con una sensación extraña, como si una sombra me hubiera acechado mientras dormía. Mis pensamientos estaban nublados, y cuando intenté recordar el sueño de esa noche, lo único que podía ver eran los ojos de las marionetas, vacíos y oscuros. Me levanté de la cama, me dirigí al baño, pero al mirarme al espejo, me quedé paralizado. Había algo extraño en mi reflejo. Mi rostro estaba igual, pero no lo estaba. Algo se movía detrás de mis ojos, como si hubiera un vacío detrás de ellos, como si la persona que me miraba desde el espejo no fuera yo. La conexión con el jardín no solo había penetrado mi mente, sino que ahora estaba invadiendo mi ser. La sensación era inconfundible. Me observaba a través de mí. Era como si no estuviera solo en mi propio cuerpo. Ese mismo día decidí buscar respuestas. Si el jardín tenía poder sobre mi vida, entonces debía entender cómo detenerlo. Recurrí a las últimas comunicaciones que había tenido con el cultivador. Fue un error. Intenté contactar con usuarios del sitio profundo, antiguos navegantes que decían haber escapado de ese lugar. Pero todos los mensajes se autodestruían antes de que pudiera siquiera leerlos. Era como si algo estuviera borrando mi existencia en esa red. El jardín estaba sellando las puertas que aún podía abrir. Por la noche, una nueva transmisión apareció en mi pantalla. Un mensaje directo del cultivador. Has tocado la puerta, Jack, pero hay algo que debes comprender. El jardín no se escapa, solo se expande. El ciclo está por comenzar. En cuanto leí el mensaje, la pantalla parpadeó y mostró una imagen borrosa de la habitación en la que me encontraba, tal y como la veía, pero con algo más. Una figura encapuchada que se desvanecía entre las sombras. La misma figura que había visto antes, detrás de mi espalda, observándome. De pronto, un estruendo me sacudió. La puerta de mi casa se cerró de golpe. Mi corazón se aceleró, pero cuando me giré hacia la puerta, no estaba. No estaba cerrada. Estaba abierta. Me acerqué, pero no vi a nadie. Sin embargo, un viento gélido recorrió mi espalda y sentí una presión en el aire, como si algo estuviera justo detrás de mí. Al voltear, vi una figura desdibujada reflejada en la ventana, moviéndose con una velocidad sobrenatural. Decidí no quedarme en casa esa noche. Salí a caminar, intentando escapar de esa sensación de claustrofobia, pero cada paso me llevaba más cerca de algo que no podía eludir. Mi celular comenzó a vibrar. Era el mismo número desconocido de siempre. Vas a ver lo que has creado, Jack. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Al principio pensé que era una ilusión, que estaba siendo víctima de mis propios nervios. Pero entonces vi las luces parpadear, los coches detenerse en las calles vacías, como si el mundo estuviera congelado en un instante. Mi celular mostró una notificación. Acción requerida. El ciclo se renueva. Vas a ser espectador o parte de él. Lo miré y entonces supe que ya no podía escapar. En ese momento, mi mente se deslizó hacia el jardín de manera irreversible. La sombra se despegó de mi cuerpo y supe que no estaba solo. Esa noche regresé a mi apartamento. En la mesa, el sobre estaba allí nuevamente. En la esquina del sobre, un símbolo, una espiral que se movía ligeramente, como si estuviera vivo. Sin poder resistir, lo abrí. Dentro, una única hoja con un mensaje en letras que parecían moverse, cambiando de forma según miraba. Para escapar debes entregar lo que más amas. Para ser libre debes ser parte del ciclo. La cosecha ha comenzado. La hoja también mostraba una lista. Cada nombre era un susurro en el aire. Mi nombre estaba al final, y entonces entendí, como si fuera un instinto maligno que había estado allí todo el tiempo. El jardín no era solo un lugar donde las almas eran atrapadas. Era una entidad que se alimentaba de las decisiones. Cada elección que hacía, cada pensamiento que seguía, alimentaba el ciclo. Y ahora, yo mismo era parte de esa maquinaria, condenado a ser otra pieza en su engranaje. Un ruido fuerte, como un golpe sordo, vino de la pared. El aire se volvió espeso, como si cada respiración fuera más difícil de tomar. Mi visión se desdobló ante mí y comencé a ver fragmentos de vidas pasadas, amistades rotas, familiares olvidados, un amor perdido, recuerdos que nunca habían sido míos.
La pantalla de mi computadora se encendió sola, mostrándome una imagen. Era mi rostro, pero distorsionado, como si fuera una máscara, una marioneta. En el fondo, el jardín crecía, extendiéndose hacia los rincones de mi vida, devorando todo lo que alguna vez fue real. El sonido del zumbido aumentó, y todo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Pero lo peor no fue el temor que sentí al ver cómo todo se desmoronaba. Lo peor fue saber que no había vuelta atrás. El jardín se había apoderado de mí, y ya no era simplemente un espectador. Era una parte del ciclo, y a medida que lo pensaba, comprendí que mi historia no acabaría con este momento. La última ventana que apareció en mi pantalla mostraba solo una palabra: florecer. Al leerla, algo se rompió dentro de mí, y entonces supe que el jardín ya estaba esperando por mí, listo para tomar lo que quedaba de mi alma. El ciclo comenzaba de nuevo. Nunca imaginé que algo tan oscuro y retorcido pudiera existir. La Deep Web, ese rincón sombrío de Internet, siempre me pareció una leyenda urbana, una historia contada entre susurros en foros de terror. Pensaba que todo era un mito, algo que solo existía para asustar a los más ingenuos. Pero esa noche, mientras mi mente luchaba por concluir mi tesis de maestría, algo me arrastró a esa oscuridad de la que ya no pude escapar. Mi nombre es Jack, y como cualquier curioso investigador, decidí adentrarme en la red más allá de los límites conocidos. Una zona donde los monstruos no eran de ficción, sino reales. Estaba trabajando en mi tesis sobre las subculturas en Internet, y la Deep Web me pareció el lugar ideal para explorar temas no convencionales y menos estudiados. Después de todo, la sociología se alimenta de lo inusual. Mi colega, un tipo excéntrico llamado Ben, me habló de Tor y me mostró cómo usarlo, asegurándome que podría proteger mi identidad y mi computadora con unas cuantas medidas de seguridad. Fue una charla breve, pero llena de advertencias. No vayas a donde no debes, Jack. Las cosas en la Deep Web no son como en los sitios normales. Tienes que estar preparado para lo que podrías encontrar, me dijo. Lo ignoré, por supuesto. ¿Qué tan mal podría ser? Durante un par de semanas me sumergí en lo que, a primera vista, parecía un vertedero digital. Páginas de los años 90, olvidadas por el tiempo, flotaban en el abismo cibernético. La mayoría de ellas eran inútiles o aburridas, repletas de teorías conspirativas sin sentido, neonazis y traficantes de drogas. Como sociológico, había algo fascinante en observar la mezcla de desesperación humana y la diseminación de ideologías oscuras. Pero nada me sorprendió al principio. Fue todo tan predecible, casi como una burla de lo que imaginaba. Subculturas extremistas, discusiones sobre el control de la información e incluso intercambios de drogas y víveres encriptados. Estaba en ese lugar por investigación, pero también por curiosidad. Hasta que llegué a un foro que no esperaba encontrar: entusiastas del suicidio. La primera vez que lo vi, algo en mi estómago se revolvió. El nombre ya era suficiente para congelar la sangre, pero el sitio en sí parecía de otro mundo. No solo por su diseño tosco y anticuado, sino por la inmensa diversidad de secciones que ofrecía para usuarios de diferentes países. Vi que había tableros en español, francés, turco, chino. Parecía que la desesperación no tenía fronteras. Cada sección estaba marcada por historias desgarradoras. Y aunque no pude evitar sentir un nudo en el estómago, la parte académica en mí me empujó a seguir explorando. Esto podía ser algo grande para mi investigación. Pero entonces algo comenzó a cambiar. A medida que leía, me di cuenta de que no estaba viendo solo relatos de personas que compartían sus deseos de morir. Era mucho más inquietante. La gente discutía abiertamente sobre sus métodos, sobre cómo reducir el dolor, sobre qué hacer si el intento fallaba. Algunos hablaban de sus experiencias, otros de cómo había sido la vida de sus amigos antes de perderla. Cada post me atrapaba un poco más. Vi un par de historias que me helaron el alma, pero lo que me hizo seguir adentrándome fue un mensaje en particular, uno que me heló por completo. Hoy es el día. Verás el show del suicidio. La frase quedó grabada en mi mente. ¿Un show?
¿Qué significaba eso? Era un mensaje como cualquier otro en un foro perturbador, pero de alguna manera algo en mis entrañas me decía que no era normal. Rápidamente comencé a buscar más información al respecto. La curiosidad me devoraba, pero algo dentro de mí temía lo que pudiera encontrar. Poco después, los usuarios empezaron a compartir detalles. ¿Será esta noche? El show es en vivo. Comenzaron a publicar enlaces extraños, con códigos y símbolos que parecían no tener sentido. Pero entre ellos uno llamó mi atención. Un enlace críptico, apenas visible entre tantas otras publicaciones. No pude evitar hacer clic. No importaba cuán absurdo pareciera. No podía dejarlo ir. Un par de minutos después, la pantalla de mi computadora se oscureció. Lo siguiente fue un sonido inquietante, como un zumbido lejano que parecía vibrar a través de mi columna. Mis manos sudaban, pero me obligué a mirar. Sabía que tenía que estar listo para lo que viniera, aunque por dentro sentía que algo se rompía. La transmisión comenzó con una calidad de video terrible, como si fuera de hace décadas. Una mujer apareció en pantalla. Tenía el cabello lacio y oscuro, con un rostro pálido y marcadamente demacrado. Aunque su mirada estaba fija en la cámara, se podía ver la desesperación en sus ojos. Un rímel corrido y la piel reseca indicaban que había estado llorando. Estaba temblando, pero aún así intentó sonreír, aunque su rostro no se movió, como si se tratara de una máscara que no podía quitarse. «Bienvenidos al show del suicidio», dijo con una voz que no estaba preparada para escuchar. La suavidad de su tono, el temblor, hacían que todo fuera aún más real, aún más angustiante. «Seré su presentadora esta noche. Comencemos el show». Una lágrima resbaló por su rostro. Lo que más me perturbaba era lo forzada que parecía su sonrisa, como si estuviera obligada a seguir con el espectáculo. Era algo artificial, como un guión que ella no quería recitar. Mi mente trataba de entender lo que estaba sucediendo. Mi estómago se revolvía con cada palabra que decía, pero, aún así, algo en mí me obligaba a quedarme frente a la pantalla. «Hoy les traemos a nuestro primer concursante», continuó, y mi corazón empezó a latir con más fuerza. La voz de la mujer resonaba en mis oídos, y cada palabra que pronunciaba me hacía sentir como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo del que no podría salir. «Comencemos el show», dijo, levantando su brazo con una sonrisa que no era más que una máscara de desesperación. La cámara la enfocaba con tal proximidad que podía ver los temblores en sus dedos, la forma en que su piel se estiraba, como si la presión la estuviera desintegrando lentamente. En la pantalla, la imagen parpadeó y luego se centró en un hombre sentado en una silla, casi en la oscuridad. Su rostro era difícil de distinguir, pero podía ver la línea de su mandíbula temblando, sus manos sudorosas descansando a los costados. «Nuestro primer concursante», dijo la mujer con una calma inquietante, «es Roberto Herrera, de Nueva York». El foco que iluminaba la escena centró la luz en su rostro y mi estómago se retorció. Roberto tenía una mirada vacía, perdida. Algo en su expresión decía que ya había aceptado lo que iba a hacer, que estaba más allá del miedo. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera luchando contra la última chispa de esperanza que quedaba en su ser. La cámara lo rodeaba lentamente, detallando su rostro desencajado, la tensión en sus hombros. Entonces, sin previo aviso, él levantó un arma. No era un revólver ni una pistola pequeña, era una escopeta. Mi mente trató de rechazar lo que estaba viendo, pero no pude apartar la mirada. El hombre apretó el gatillo. El sonido del disparo fue tan fuerte que me hizo saltar. El retumbante eco del metal al estallar resonó en mi pecho, llenando mi cabeza de un dolor agudo. La pantalla se llenó de sangre. La imagen se desfiguró por un momento y vi cómo la parte superior de su cabeza volaba, en pedazos. La cámara tembló y vibró con la fuerza del impacto, pero las imágenes que quedaban grabadas en mi mente eran aún más impactantes. El rostro de Roberto se desintegró en una explosión de carne y huesos. Mi estómago se revolvió y el sudor frío empezó a empapar mi frente. Pero algo peor estaba por venir. La mujer comenzó a aplaudir lentamente, como si estuviera celebrando un logro. «Jueces, por favor»,
sus puntuaciones, dijo con una voz vacía, como si no estuviera viendo lo mismo que yo. 3 figuras sentadas frente a una mesa eran las encargadas de la evaluación. No tenían rostro, pero sus máscaras negras y sonrisas distorsionadas formaban una imagen aún más espeluznante. La cámara se centró en ellos, y vi cómo levantaban sus tarjetas, cada una con una puntuación: un 3.8, un 4.0, un 3.5. Como si todo fuera un juego, como si la vida de un ser humano fuera un número más en una hoja de cálculo macabra. Yo no podía respirar, mi cuerpo entero se tensó y mi mente comenzó a darme vueltas, luchando por entender lo que estaba viendo. La mujer volvió a hablar, esta vez sin tanto entusiasmo. Nuestro siguiente concursante es Carlos Ramírez, de Los Ángeles. La cámara hizo un paneo hacia un hombre de mediana edad, de complexión media, de piel morena. Estaba de pie, con el rostro vacío y los ojos bajos, sin expresión. En sus manos sostenía algo. No era un arma. No parecía haber nada que pudiera salvarlo. Era un cuchillo grande, un cuchillo de carnicero. Lo miró por un momento, como si estuviera tomando una decisión final. El cuchillo brillaba bajo la luz que lo iluminaba. Sentí el nudo en mi garganta apretarse. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué lo impulsaba a eso? ¿Qué clase de desesperación podía llevar a alguien a estar dispuesto a mostrarse de esa manera ante un público de desconocidos, dispuestos a juzgarlo por su muerte? Carlos levantó el cuchillo y lo acercó a su garganta. Vi cómo sus dedos temblaban, cómo su brazo se movía erráticamente, como si su cuerpo luchara contra el impulso de hacerle daño. Y entonces, con un gesto frenético, comenzó a cortar su cuello. No podía mirar, pero no podía apartar los ojos. El sonido del cuchillo cortando su piel me perforó los oídos, una especie de grito mudo que hacía que mi estómago se retorciera en un espasmo. La sangre comenzó a brotar, roja y espesa, saliendo a borbotones. Carlos cayó de rodillas, pero aún seguía moviendo los dedos de las manos, presionando la herida en un intento de detener la hemorragia. Sus ojos se abrían desmesuradamente, y su boca, que antes permanecía cerrada, comenzó a emitir un sonido ahogado. «Jueces, ¿qué opinan?», dijo la mujer, como si el sufrimiento que acababa de presenciar fuera solo una parte más del espectáculo. La cámara giró para mostrar a los jueces, quienes parecían estar más interesados en sus propias reacciones que en el hombre agonizando frente a ellos. Otro 4.8, un 4.9, un 4.7. Las puntuaciones eran inhumanas. Estábamos hablando de vidas humanas, de seres que sentían y sufrían. Pero para ellos, todo era un simple juego de números. Carlos cayó al suelo, su cuerpo dando espasmos involuntarios mientras su vida se desvanecía lentamente. Las imágenes de su lucha, de su desesperación por respirar, se grabaron en mi mente y no pude dejar de verlas. Las paredes de mi habitación comenzaron a cerrarse sobre mí. Cada respiración se volvía más difícil. Pero entonces algo extraño ocurrió. La cámara, que hasta ahora había estado enfocada en los concursantes, comenzó a moverse hacia la derecha. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No estaba seguro de si era parte del espectáculo o si algo había salido mal. Lo que vi me heló hasta los huesos. Había más, mucho más. Una figura encapuchada apareció en la pantalla. No tenía rostro. Su silueta era oscura, casi borrosa. La presencia era tan imponente que me pareció que la cámara misma estaba temblando al enfocarla. La figura hizo un gesto con la mano y la transmisión se cortó abruptamente. La pantalla se puso en negro. Mi mente estalló en pánico. ¿Qué acababa de ver? ¿Qué era esa figura? No pude detenerme. Cerré la ventana de golpe. Mi respiración era agitada y entrecortada. Mi corazón palpitaba en mi pecho como si quisiera salir volando. Me alejé de la computadora, pero la imagen de los hombres muriendo, la figura oscura, todo eso me perseguía. Caminé hacia la ventana, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a calmarme, pero no había calma, no había escape. Era una de esas noches en las que las horas se deslizaban lentamente, como si el tiempo mismo
hubiera decidido hacerle una broma cruel. La oscuridad era mi única compañía mientras observaba la pantalla de la computadora, sin saber qué hacer con mi vida. A mis 26 años me encontraba atrapado en un vacío, sin trabajo, sin metas claras y lo peor, completamente insatisfecho con la rutina monótona que parecía no tener fin. Mis días se reducían a buscar empleo en Internet, aunque la mayoría del tiempo no era más que una excusa para procrastinar. El trabajo desde casa era mi última esperanza. Pensé que si lograba encontrar algo que me permitiera ser independiente, podría escapar de la sensación de estar atrapado en una vida que no me pertenecía. Pero me costaba mantener la concentración. Mientras navegaba entre ofertas de empleo, mi mente vagaba por otras rutas, buscando distracción en lugares desconocidos. Fue en una de esas búsquedas donde encontré un post en Reddit que hablaba sobre la Deep Web. El tono con el que la gente hablaba de ese lugar era tan aterrador que por un momento pensé que estaba leyendo una historia de terror. Hablaban de lo oscuro, lo prohibido, lo peligroso que era acceder a esa parte oculta de Internet. Sin embargo, cuanto más leía, más me picaba la curiosidad. ¿Qué tan malo podía ser? ¿De verdad existían esas cosas de las que tanto hablaban? No pude evitarlo. La idea de entrar en la Deep Web comenzó a formarse en mi cabeza como una obsesión. Eran las 2:00 AM cuando, sin pensarlo mucho, decidí investigar por mi cuenta. Tenía miedo, sí, pero también una irresistible necesidad de comprobar si todo eso que decían era real. Mi pulso se aceleraba a medida que navegaba por sitios y foros cada vez más extraños, sitios con nombres crípticos y enlaces sospechosos. La adrenalina me recorría mientras me adentraba más y más en ese mundo de sombras digitales. Finalmente, me encontré con un enlace que prometía algo que, en ese momento, me pareció inofensivo. Un chat anónimo. Un sitio donde podría interactuar con desconocidos sin revelar mi identidad. Pensé que tal vez podría conocer a alguien interesante, algo inocente. Después de todo, siempre había sido un tipo sociable, ¿no? Así que, sin pensarlo demasiado, hice clic. La pantalla parpadeó y por un momento me sentí observado, como si algo o alguien estuviera esperando a que entrara. Un par de segundos después, la imagen de una mujer apareció frente a mí. Tenía unos 20 años, era atractiva y estaba sentada con la cabeza apoyada en las manos, mirándome de manera juguetona, como si quisiera retarme a hacer algo. Me sentí incómodo, pero también intrigado. Aunque me sentía algo vulnerable, decidí no encender mi cámara. La idea de que alguien pudiera verme me incomodaba demasiado. Pero ella no parecía inmutarse. Comenzamos a intercambiar mensajes. La conversación era trivial al principio. Cosas simples como de dónde éramos, qué hacíamos. Sin embargo, noté algo extraño. Cada vez que le enviaba un mensaje, sus ojos se desviaban hacia un lado, como si mirara a alguien más fuera de la pantalla. O tal vez algo que yo no podía ver. Era como si hubiera alguien en la habitación con ella. Mi incomodidad creció. Decidí preguntarle si había alguien más con ella. «Tú primero», respondió con una risa que no me pareció natural, como si me estuviera desafiando. Su tono había cambiado, era más evasivo. La sensación de que algo no estaba bien se fue haciendo más intensa. «¿Hay alguien más contigo?», insistí, mi corazón comenzando a latir más rápido. La respuesta que recibí fue aún más inquietante. «Estás hablando con todos nosotros», escribió antes de enviar un emoticono extraño, que no parecía del todo humano. Ahora sí, sentí que algo no estaba bien. Mi mente empezó a girar, intentando racionalizar lo que estaba sucediendo. «¿Qué significa eso?», me pregunté. No tenía sentido. Pensé que tal vez estaba bromeando, pero entonces algo aún más extraño sucedió. Ella me pidió nuevamente que encendiera mi cámara. ¿Por qué? ¿Por qué me insistía tanto? Ignoré su solicitud una vez más, pero ella no dejó de insistir, cada vez con más urgencia. Finalmente, decidí hacer lo que me pedía, pero con miedo. Encendí mi cámara y vi mi reflejo en la pantalla, mi rostro pálido, mis manos sudorosas. Intenté mantener la calma, pero mis nervios eran evidentes. «Ahí tienes lo que querías», dije, pero no hubo respuesta inmediata. Miré la ventana del chat,
Pero la chica seguía allí, su rostro sin cambios, su mirada aún desviada hacia algo fuera de la pantalla. Estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando, de repente, la imagen de su cámara comenzó a parpadear. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. La cámara de ella se apagó por completo. Pensé que por fin estaba libre, que había terminado, pero no fue así. La pantalla se quedó en negro durante unos segundos antes de que un mensaje nuevo apareciera en el chat. Mi pulso se aceleró aún más cuando lo leí. Enciende la cámara, cariño. La voz que leí en el mensaje resonaba en mi cabeza. Era dulce, pero cargada de una fuerza que me hizo estremecer. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, analizando las opciones. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era una broma de algún hacker? La idea de que alguien me estuviera jugando una pesada broma me cruzó por la cabeza. Pero no podía ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Decidí encender la cámara una vez más, intentando mantener la compostura, aunque sentía como si mi corazón estuviera a punto de salirse de mi pecho. Vi mi rostro reflejado en la pantalla, asustado, pero traté de parecer tranquilo, aunque estaba claro que no lo estaba. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mirando la cámara, esperando que algo cambiara. Pero en ese momento, el chat se llenó de símbolos extraños, mezclados con palabras incomprensibles. El cursor comenzó a moverse solo, como si alguien estuviera controlando mi computadora desde otro lugar. Era como si una fuerza invisible estuviera jugando conmigo. Mi respiración se volvió irregular. El miedo me estaba invadiendo. Escribí desesperado: «Déjame en paz. ¿Qué está pasando?». Sin embargo, no recibí respuesta. Solo una sucesión de palabras caóticas que no tenía sentido. Mi mente ya no podía seguir el ritmo de lo que estaba ocurriendo. Las letras parpadeaban a una velocidad frenética y la pantalla parecía distorsionarse. La sensación de claustrofobia se hizo insoportable. No sabía qué hacer, y entonces la computadora comenzó a temblar, como si algo estuviera ocurriendo dentro de ella. Mi vista se nubló. Pensé que todo podría ser un mal sueño, pero no lo era. Mi mente no lograba procesar lo que estaba sucediendo. La pantalla estaba distorsionada, como si algo estuviera alterando la realidad misma. La computadora comenzó a emitir un zumbido extraño, como si estuviera luchando contra algo invisible, algo que no debía estar allí. Las letras en el chat seguían apareciendo y desapareciendo rápidamente, desordenadas, incomprensibles. Mi respiración se hizo más entrecortada a medida que el cursor, movido por una fuerza ajena, se deslizaba por la pantalla, creando líneas caóticas. Unos segundos después, la pantalla volvió a parpadear. Lo que vi a través de la cámara me hizo helar la sangre. Ya no era la chica con la que había comenzado a hablar. Su rostro, antes atractivo y juguetón, había desaparecido, reemplazado por una máscara de terror puro. Sus ojos, antes brillantes y juguetones, ahora parecían enormes, saliéndose de sus órbitas. Su rostro estaba pálido, como si le hubieran drenado la vida misma. Y lo peor de todo, su sonrisa. La sonrisa ya no era dulce ni coqueta. Era una sonrisa torcida, grotesca, casi demoníaca, como si estuviera forzando sus labios a estirarse más allá de lo posible. La expresión de su rostro no transmitía diversión. Al contrario, parecía estar sufriendo una mezcla de angustia y desesperación. Estaba paralizado, incapaz de moverme. El sudor frío recorría mi frente mientras mis ojos no dejaban de mirar la pantalla, incapaz de apartar la vista de esa imagen perturbadora. La chica seguía mirando hacia un lado, como si estuviera esperando algo o alguien. El cursor se movió una vez más, esta vez más rápido, como si hubiera tomado vida propia. En el chat aparecieron unas palabras, escritas con una urgencia inexplicable. «Ayúdame». Antes de que pudiera reaccionar, la cámara de la chica se apagó de nuevo. La pantalla se oscureció por completo, dejándome en un vacío profundo y aterrador. Sin embargo, no estaba solo. Un extraño presentimiento me recorría la columna vertebral. Algo o alguien estaba en mi habitación, tan cerca que podía sentir su presencia. Me giré rápidamente, pero la habitación estaba vacía. No vi nada, ni una sombra, ni un reflejo.
pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. La chica. ¿Qué había sucedido con ella? Estaba claro que algo o alguien la estaba controlando. No podía creer que lo que estaba sucediendo fuera real, pero el terror en mi pecho me decía que sí lo era. Me forcé a calmarme, pero el miedo no me dejaba pensar con claridad. De repente, el sonido de la computadora volvió a la vida. Un pitido grave llenó el aire y la pantalla parpadeó una vez más. La chica apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. En el marco de la cámara vi dos figuras, dos hombres. Estaban completamente oscuros, como sombras, pero había algo en ellos que era inconfundible. Llevaban máscaras negras. No podía ver sus rostros, pero sus figuras eran imponentes, como si estuvieran esperando algo. En el primer segundo, mi mente trató de racionalizar lo que veía. ¿Era una broma? ¿Una grabación? Pero lo que vi a continuación me hizo perder cualquier vestigio de lógica. Los hombres no se movían, simplemente estaban allí, observando. La chica, sin embargo, comenzó a temblar. No era un temblor normal, era como si estuviera atrapada en una convulsión. Su cuello se giró bruscamente hacia un lado, con un sonido aterrador que resonó en toda la habitación, como si estuviera siendo forzada a hacerlo. La chica no gritó, no hubo ningún sonido, solo el horrible crujido de su cuello. La imagen se volvió aún más perturbadora cuando su rostro se deformó, forzando una mueca de dolor que parecía un esfuerzo titánico por mantener la calma. ¿Qué está pasando?, me susurré a mí mismo, mi voz quebrada por el pánico. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la cámara se apagó una vez más. La oscuridad se apoderó de la pantalla, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder me mantenía congelado. Cada segundo que pasaba, mi cuerpo se tensaba más, esperando lo peor. Y entonces, como si el destino hubiera decidido poner a prueba mi resistencia, la pantalla volvió a encenderse. Los hombres estaban allí de nuevo, pero esta vez algo había cambiado. La chica ya no estaba sola. Ahora, uno de los hombres se había acercado a ella, y sus manos estaban fuertemente aferradas a sus hombros, como si pudiera desgarrarla con un simple movimiento. No podía ver sus rostros, pero las manos de los hombres apretaban tan fuerte que pude ver cómo los dedos se hundían en su piel. La chica, aún temblando, mantenía la sonrisa en su rostro, una sonrisa forzada, extraña, como si la situación la estuviera llevando a los límites de la desesperación. Pero lo peor estaba por venir. De repente la cámara parpadeó y los tres comenzaron a temblar violentamente, como si estuvieran a punto de estallar en una risa descontrolada. Los hombres no se movían, pero algo en sus posturas indicaba que estaban conteniendo la risa. ¿Por qué? ¿Qué estaban esperando? Unos segundos después, la chica dejó de sonreír. Su rostro se llenó de una expresión de absoluta devastación. Una lágrima, que no era agua, sino sangre, comenzó a deslizarse por su mejilla. La vi susurrar algo, aunque no pude entender bien las palabras. Sus labios se movían lentamente. «Ayúdame». Lo que sucedió a continuación no lo puedo describir con exactitud. Fue un grito tan desgarrador, tan penetrante, que sentí que el aire de la habitación se congelaba. El sonido de la chica gritando, como si estuviera siendo arrancada de su propia piel, se escuchó a través de los altavoces. Pero no solo era un grito de dolor, era un grito de terror, de sufrimiento, de desesperación. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El grito duró solo unos segundos, pero me pareció una eternidad. Después, la pantalla se volvió completamente negra. La computadora se apagó y por un momento todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, aterrador. La sensación de frío que invadió mi cuerpo me hizo sentir como si estuviera en una tumba. Desesperado me levanté y desconecté la computadora. Me alejé de ella, retrocediendo por la habitación. Pero mi mente no dejaba de correr. Estaba convencido de que no estaba solo. Mi respiración se hacía más y más difícil, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Miré a mi alrededor, pero la habitación parecía normal. No había nada extraño. Sin embargo, el pánico no me dejaba tranquilizarme.
Algo dentro de mí sabía que lo que acababa de vivir no era solo un juego, no era una broma. Nunca supe exactamente qué me atraía de la Deep Web. Había escuchado historias, rumores que rondaban por internet, pero nada parecía llamarme especialmente. Me habían hablado de su lado más oscuro, el tráfico de drogas, los pedófilos enmascarados, los foros donde la gente compartía sus peores deseos. El lugar perfecto para perderse y desaparecer, o peor aún, para perderse en algo del que no podrías escapar. Sin embargo, esos temas nunca fueron de mi interés. Mi motivación era otra. Buscaba información secreta del gobierno, documentos clasificados, teorías conspirativas que pudieran explicar el verdadero funcionamiento del poder, lo que estaba oculto a simple vista. Las películas de espionaje y los libros de conspiración me habían alimentado con una curiosidad insaciable. ¿Quién no querría saber lo que el mundo nos oculta? Pasaron horas y horas en esa maraña de enlaces y páginas llenas de garabatos codificados y mensajes encriptados. Al principio, me sentí un tanto intimidado por la complejidad de los sitios, pero con el tiempo empecé a familiarizarme con las señales, las claves y las pistas que dejaban los más astutos. Sin embargo, no encontraba lo que buscaba. Documentos gubernamentales filtrados, secretos ocultos, nada. Había explorado tantas rutas que comencé a preguntarme si tal vez la información que anhelaba no estaba ahí, si era solo una quimera. Entonces, comencé a explorar otras áreas, movido por una extraña sensación. Me preguntaba qué más había en ese rincón sombrío de Internet, más allá de las obsesiones que los demás parecían compartir. ¿Qué secretos más oscuros podrían esconderse en esas profundidades? No podía evitar sentir que estaba rozando algo prohibido, algo desconocido. Afortunadamente, mi VPN estaba activada, como siempre. Sabía que si llegaba a toparme con algo realmente ilegal o peligroso, al menos mi anonimato estaría a salvo. Esa era mi única protección, la ilusión de seguridad. Fue entonces cuando tropecé con un enlace que captó mi atención. Se encontraba en una esquina apartada, casi camuflado entre los miles de links de contenido perturbador. El nombre era simple, directo, casi inocente: La Habitación. Sin embargo, había algo en esa página que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. La descripción hablaba de transmisiones en vivo, algo relacionado con torturas y asesinatos, escenas de lo más macabras grabadas en directo. Nada de eso había sido mencionado antes. Pensé que tal vez era una broma macabra o una especie de truco para asustar a los curiosos. Sin embargo, un extraño impulso me empujó a hacer clic. La pantalla se oscureció casi al instante, y una sensación extraña recorrió mi cuerpo, como si de repente estuviera al borde de algo irreversible. El sitio no parecía querer dejarme escapar. Al principio, la imagen era negra, y en medio de la oscuridad apareció un temporizador, contando en cuenta regresiva, 3:10 minutos. A su lado, un cuadro de chat en vivo mostraba un torrente de mensajes, casi todos con las mismas palabras. El espectáculo está a punto de comenzar. El mensaje me dejó inquieto, pero mi curiosidad se hizo más fuerte que el miedo. No podía ignorarlo. Decidí escribir en el chat, con la esperanza de obtener alguna respuesta. ¿Qué está pasando aquí? Tecleé con rapidez, mis dedos temblando ligeramente. No estaba preparado para lo que vendría. En cuestión de segundos, comenzaron a llegar respuestas, todas de personas que parecían tener mucha experiencia en este tipo de lugares. Es una transmisión en vivo, un asesinato. Esas palabras se quedaron grabadas en mi cabeza, y una oleada de pavor recorrió mi cuerpo. Mi primer instinto fue cerrar la página, irme, olvidarlo, pero algo me frenó. Lo curioso, lo perturbador, lo que no pude comprender en ese momento, fue que no cerré la página. El miedo era tan fuerte como la necesidad de saber. Decidí quedarme. La pantalla se mantuvo negra y el temporizador avanzó. 2:0 minutos. 1:0 minutos. Cada segundo parecía una eternidad. Los mensajes en el chat aumentaban con rapidez. «Es el momento», decía uno. «Ya casi comienza, prepárate».
En algún punto me di cuenta de que ya no estaba solo. Al principio, pensé que solo un par de personas compartían esa experiencia, pero rápidamente me di cuenta de que el chat estaba saturado. Decenas, tal vez cientos de personas estaban observando lo mismo que yo, esperando lo mismo. Sentí que mi corazón latía más rápido, y aunque mi mente me decía que debía irme, mis ojos no podían apartarse de la pantalla. Y entonces, justo cuando el contador marcó 0, la imagen cambió. La habitación que apareció en la pantalla era tenue, apenas iluminada por una luz fría y cálida a la vez. En el centro, una mujer estaba atada a una silla, inmóvil. No veía su rostro claramente, pero su postura rígida y el brillo en sus ojos me dejaron claro que no estaba allí por su voluntad. La cámara se acercó lentamente, mostrando detalles, pero siempre con esa luz opaca que hacía que todo se sintiera aún más inquietante. Mi respiración se aceleró cuando la puerta de la habitación se abrió y un hombre apareció en escena. Llevaba una máscara. No era una máscara cualquiera, era una de esas máscaras que deshumanizan a quien las lleva. Se acercó, caminó hacia la cámara y por un breve instante sentí como si sus ojos estuvieran mirando directamente a través de la pantalla. Su voz cortó el aire con frialdad. Es hora del sufrimiento. Y en ese momento sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. El hombre salió de la habitación y cuando regresó, lo hizo con un perro. Un pitbull, atado a una cadena, pero visiblemente agresivo, ladrando con fuerza. La tensión era insoportable. Mi estómago se retorció. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que algo horrible estaba a punto de suceder. El perro se abalanzó sobre la mujer. Los gritos comenzaron. Lo que vi en esa pantalla nunca se borrará de mi memoria. Nunca. En cuanto el pitbull atacó, mi cuerpo se paralizó por completo. Los gritos de la mujer eran insoportables. Cada ladrido del perro, cada mordisco, cada desgarrón de su carne, parecía resonar en mi mente como un eco interminable. El sonido era tan vívido que por un momento casi pude sentirlo en mi propia piel. A lo lejos, los rugidos del perro se mezclaban con los alaridos de la víctima. Una mezcla macabra que cortaba la respiración. Todo sucedió rápidamente. En menos de un minuto, el pitbull había transformado a la mujer en un mar de sangre y carne desgarrada. Sus gritos se volvían más débiles, y en su rostro se podía leer el terror absoluto. No podía apartar la vista, aunque lo deseaba con todas mis fuerzas. Cada segundo que pasaba, sentía que me estaba hundiendo más y más en un pozo sin fondo, sin poder escapar. Las imágenes eran tan horribles, tan reales, que mi mente trataba de procesarlas, pero no podía. Una parte de mí intentaba entender lo que veía, racionalizarlo, como si pudiera despojarlo de su crudeza y convertirlo en algo que no me dañara tanto. Pero sabía que no había nada en el mundo que pudiera hacerme olvidar lo que estaba sucediendo en esa habitación. Y luego, como si fuera el final de una película, los gritos de la mujer cesaron de repente. La cámara seguía grabando, pero ya no había sonido. El pitbull se apartó, dejando a la mujer completamente inmóvil, con su cuerpo mutilado. La escena quedó fija en la pantalla por unos segundos, que se sintieron como horas. El hombre enmascarado entró nuevamente en la habitación. Esta vez no parecía tan confiado. Su rostro estaba oculto, pero la manera en que se movía indicaba que estaba satisfecho. Tomó al perro, lo acarició brevemente y lo guió hacia la puerta, sin decir una palabra. Su figura desapareció detrás de la puerta y la pantalla se quedó en negro por unos momentos, como si todo lo que acababa de ocurrir fuera una pesadilla. Finalmente, el temporizador apareció de nuevo, pero ahora no parecía tener importancia. El mensaje en el chat seguía fluyendo, pero a mí ya no me importaba. Ya no podía concentrarme en nada más que en lo que acababa de ver. No quería saber qué sucedería después. No quería ser parte de ese espectáculo macabro ni un segundo más. Sin embargo, algo dentro de mí me impedía cerrar la página. Algo que ya no podía identificar. Era una curiosidad mórbida, un impulso insano que me mantenía cautivo frente a esa pantalla maldita. Mis manos comenzaron a temblar con más intensidad. El pánico había comenzado a tomar control de mí. Finalmente, tomé el control de mi cuerpo y con un parpadeo cerré el navegador.
Borré todo rastro de lo que había visto. Pero el daño ya estaba hecho. No importaba cuántas veces intentara borrar las huellas, las imágenes seguían ardiendo en mi mente. Mi respiración se volvió agitada. Me senté en silencio frente a la pantalla en blanco, mi corazón palpitando con fuerza. No entendía cómo algo tan brutal había logrado afectar tanto a mi conciencia. Sabía que la Deep Web era peligrosa, que existían lugares que era mejor no explorar, pero nunca imaginé que algo así podría ser real. Algo tan visceral, tan inhumano. Yo que había estado buscando solo información secreta, me había encontrado con algo que me perseguiría para siempre. Las horas siguientes fueron un torbellino de pensamientos oscuros. No podía dejar de pensar en la mujer, en sus gritos, en el perro que la desmembraba con una ferocidad que no parecía propia de un animal. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué hacían esto? Y lo más aterrador de todo, ¿quiénes eran los que lo miraban, como yo? ¿Qué clase de personas se sienten atraídas por el sufrimiento ajeno? Mis pensamientos no cesaban. Cada rincón de mi mente estaba lleno de imágenes grotescas que no lograba eliminar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer, la oscuridad de la habitación, el perro mordiendo su carne. La sensación de impotencia y miedo me invadía, como si algo oscuro se hubiera adueñado de mí. Pasaron los días y la pesadilla no me dejaba. Las noches fueron las peores. Cada vez que lograba dormir, me sumergía en sueños turbios y distorsionados. Soñaba con la mujer, con el perro, con el hombre enmascarado. Sentía su presencia a mi alrededor, como si aún estuvieran observándome, como si supieran que yo los había visto. No solo me perseguían los recuerdos, sino también una sensación de culpa. ¿Qué había hecho al seguir esa página? ¿Por qué no había cerrado el enlace antes? ¿Qué sentido tenía haber sido parte de algo tan repulsivo? Mi mente me azotaba con estos pensamientos, pero lo peor de todo era el miedo constante de que, por alguna razón, pudieran rastrearme. Había borrado todo, pero ¿y si no había sido suficiente? ¿Y si estaba marcado de alguna manera? Finalmente, no pude más. La angustia me consumía. Decidí hablar con alguien, aunque no pude contarle toda la verdad. No me atrevía a hablar de lo que realmente había sucedido, pero le mencioné que había caído en la Deep Web y que había visto algo perturbador, algo que no podía sacar de mi cabeza. Mi amigo me miró en silencio, y después de un largo momento, me dijo lo que ya sabía, lo que no quería escuchar. Nunca más, Jack, nunca más. Aleja esa parte de ti. Tienes que olvidarlo. Busca algo positivo, algo que te distraiga. Sal de ese agujero. Su consejo fue lo más sabio que podía escuchar en ese momento. Intenté poner en práctica sus palabras, pero el peso de lo que había visto seguía sobre mí. Las imágenes continuaban atormentándome, pero ya no podía hacer nada más. Había cruzado una línea y no había forma de deshacerlo. Ahora sé, con una certeza desgarradora, que algunos lugares del Internet están destinados a permanecer ocultos, y que la curiosidad, cuando se mezcla con lo prohibido, puede ser más peligrosa de lo que imaginas. Tal vez fue la curiosidad lo que me arrastró, pero también fue esa misma curiosidad la que me dejó marcado de por vida. Nunca más volveré a la Deep Web, nunca más. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.